Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestra segunda parte de este panel de los días viernes. Roberto, Fantuzzi. Sí. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias, oye, muy bien. Y también con el diputado independiente Pepe Out, que vas a contestar varias preguntas que me están preguntando, Pepe, tuitero hoy día. Todas las que quieras. Para partir de entrada, ¿desde cuándo pueden los independientes reunir firmas? Entiendo que tienen que calificarse en la elección, el Tricel tiene que calificarla y desde ese minuto debiera comenzarse el proceso de recolección. Ahora, el problema es que el Senado, que no ha despejado el tema de los escaños reservados, tiene el proyecto que aprobamos por amplísima mayoría para la conformación de listas independientes, porque de ellos depende dos cosas. La primera, muy importante, que es que la gente pueda patrocinar candidaturas independientes a través de la plataforma del CERVEL, sin necesidad de tener que ir presencialmente donde un notario, que en este contexto de pandemia convierte la inscripción de independientes en letra muerta. Y lo segundo es que el proyecto que aprobamos en la Cámara, que es de mi autoría, rebaja la exigencia del número de patrocinantes que se requiere, porque la ley que se aprobó en diciembre pasado, y yo voté en contra de eso, establecía una exigencia para las listas de independientes 6 veces mayor de lo que se exige para constituir un partido, lo que francamente era un abuso, era convertir las listas independientes en completamente inviables, y eso era el 1,5% de los votos de la elección de diputados, y estamos rebajando eso a la tercera parte, es decir, al 0,5%, lo que permitirá que haya efectivamente listas independientes allí donde independientes se agrupen, por supuesto con ideas comunes, porque la exigencia que tienen es que presenten lo que quieren en un programa y le pongan un nombre a su lista con un significado. Ya, o sea que el CERVEL tiene todavía la última palabra. Hoy no, claro, ya. Hoy no, porque el resultado tiene que pasar al Tricel, el Tricel lo califica y en ese minuto empieza el proceso, y yo espero que la próxima semana el Senado despache la ley para despejar esa incertidumbre. Ok, ya, o sea, Oye, tengo que perdona mi ignorancia, Roberto. Efectivamente, si uno lee perdón, si uno leyera el mensaje de los plebiscitos, en el fondo lo que están pidiendo mayor participación de gente independiente, si no la gente se hubiese cargado para la mixta. ¿Es un análisis equivocado, Pepe? No es un análisis equivocado, y por lo mismo los partidos recibieron ese golpe con mucha fuerza, y ellos mismos están abriéndose también a candidaturas independientes. Hay partidos que ya definieron que la mitad de sus candidatos, como el PPD, RD, en fin, varios, están invitando a independientes, porque obviamente también está el tema de la dispersión, porque mientras más listas haya, obviamente menos representativo resulta ser, porque se dispersan los votos y muchas listas no eligen a nadie, y listas con pocos votos eligen a muchos. Sí, ese es un punto, bueno, que como tú dices, está a día que el CERVEL defina básicamente el procedimiento final, ¿no? Exacto. Ahora, hay otras cosas que quizás son más interesantes, digamos. ¿Cómo ves tú, cómo visualizas tú, que eres experto electoral, Pepe, esto de que tú tengas
una cantidad enorme de gente que probablemente no va a ser tan conocida como la política profesional o los políticos profesionales compitiendo para justamente hacerse conocidos y poder entrar en una convención constituyente. Está lleno de gente a la cual tú le preguntas, ¿quieres ser constituyente? Sí, quiero ser constituyente. Pero desde ahí a materializar la opción, bueno, viene un proceso que también no es nada fácil. Exacto, porque tú sabes, eligen un número limitado de constituyentes por cada territorio. Distinto habría sido si se hubiera hecho lo que propusimos algunos, que era listas nacionales, que todos votaran por todo. Pero se elige en distritos y por lo tanto los distritos más pequeños eligen 3 y los distritos más grandes eligen 8 y entre medio hay 4, de 5, de 6, de 7. Entonces, no es fácil elegirse en un distrito. Primero, no hay que estar solo, hay que formar parte de una lista para tener opción. Segundo, como además convive con la elección de alcaldes, la elección de concejales y la elección de gobernadores, no va a ser difícil, o sea, va a ser muy difícil que además en contexto de pandemia, los candidatos se hagan conocidos y por lo tanto la gente, creo yo, va a tender a votar por una lista y por eso es tan importante la conformación de listas independientes, que tengan un contenido, por supuesto, y la gente va a optar por ese contenido. Me imagino que los ambientalistas, los animalistas, las distintas corrientes de opinión van a buscar existir y van a llamar a la gente a votar por esa opción, porque no va a haber tiempo para que la gente logre distinguir a personas, porque además quiere personas comunes y corrientes la gente, también representadas allí para que los represente en la convención. Pero esto es muy contradictorio porque también nadie vota por alguien que no conoce. Claro. Entonces la solución es que vote por una idea, no por una cara. Y por eso que yo creo que la campaña constituyente debiera ser una campaña de conceptos, de ideas. No va a lograr ser una campaña de rostros. Y eso es muy bueno para la democracia, porque nosotros, los electores, se acostumbraron durante muchos años a votar según el tamaño de la sonrisa o el blanco de los dientes o la gigantografía de 12x8, que por lo demás hoy día está prohibida, porque el límite máximo es 2x1, 2 metros cuadrados. Mira, oye, pero efectivamente, oye, perdóname, nuevamente una duda. Estas listas siempre van a estar liderando por alguien, ¿no? Siempre hay un líder dentro de una propia lista el que haga conocer las ideas, los conceptos, lo que ellos persiguen, efectivamente. Claro. También me ha dado una sensación, y me lo dijo otra persona, no es idea mía, que los que están postulando se ven caras de muy viejos, personas que efectivamente han participado en la política por muchos años. Y me decía que parecía el cementerio de los elefantes, doctor. Hay de todo, yo no. Y era un fake news, porque se refería principalmente, parece que a Andrés Saldívar, que había manifestado su interés en participar, y parece que no era efectivo esa noticia. No era efectivo. Claro, pero... era un fake news, entonces los viejos, y los viejos también tienen derecho a participar. Eso es lo que te iba a decir, por Roberto, no practiquemos la política de la exclusión, es al revés. Justamente, no dejar afuera a nadie. Es cierto que se incorporaron de manera masiva los jóvenes que estaban votando muy poco. Yo lo dije aquí el viernes pasado, eso iba a ocurrir y ocurrió. Yo tengo la impresión de que cerca del 30% de los votantes en el plebiscito tiene menos de 30 años. Y esos electores obviamente van a por lo menos recorrer todo el ciclo. La próxima elección de constituyente, que está en línea directa con el apruebo, obviamente van a concurrir a votar. Pero eso no significa que hayan dejado de votar
los adultos y los adultos mayores, algunos de los cuales dejaron de votar, pero van a volver a votar en la próxima elección, salvo que siga dominada por la pandemia, claro. Y las señales de Europa son bastante terribles, que auguran que el próximo otoño podríamos tener de nuevo una situación intensa como la que tuvimos el invierno pasado. Sí, ese es un buen punto y además te quiero llevar a otra cosa que está pendiente, además de los independientes, que ya vamos a esperar el CERVEL cuando delinee el proceso, pero ¿tú cómo estás viendo de que se pueda generar la situación de los escaños reservados? Porque los 23 que se aprobaron ayer en la comisión son 23 que están ¿cómo? ¿Dentro de los 155 o son supernumerarios fuera? Son supernumerarios. Ya, son escaños adicionales. ¿Ah? Ok, o sea, tú tendrías 178 constituyentes, digamos. Exacto, y eso equivale a 12,9%, que es lo que ellos peleaban, que es lo que dio el INE en identificación con pueblos originarios. Y puede alterarse el número de 155 que estaba colocado en la reforma constitucional que le dio camino a este proceso constitucional, ¿o no? Puede, pero necesita, por supuesto, los quórum necesarios y por lo tanto necesita el concurso también de Chile Vamos, o al menos de buena parte de ellos. ¿Y cómo se ve esa posibilidad? Mira, yo creo que ya están allanados a que sean escaños adicionales. La discusión hoy día está sobre el número. Entiendo que habría habido acuerdo si el número hubiera sido 15, 15 adicionales, y por lo tanto ahí está la disyuntiva, pero yo creo que ya hay mayoría absoluta para que tengamos escaños reservados, primero, y que eso era muy importante. Y yo espero que los detalles y el maximalismo nos lleve a que concluyamos que no haya porque se quiere determinado número, digamos. O sea, de que va a haber escaños reservados, entiendo yo que hay más de 2/3 para que lo haya en ambas cámaras. Si se ponen de acuerdo en el Senado respecto del número y su condición adicional, porque restar 15 escaños al resto de los distritos quitaría mucho en materia de representación proporcional, de diversidad y de posibilidad de que se representen minorías en la constituyente, cosa que es fundamental. Oye, Pepe, yo estoy en una inquietud. Efectivamente, se ha concentrado la discusión en cómo se va a constituir todo esto de la Constitución. Pero el mensaje también, para mi opinión, del 80%, es que la gente quiere que se trabaje en el área social, que no porque se está haciendo la convención no se van a paralizar todos los proyectos que, de alguna manera, el proyecto de la previsión, hay una serie que generan cierta inquietud social, y eso requiere que el Congreso trabaje a full, en el fondo, las 24 horas casi. ¿Es efectivo lo que yo leo también en esa materia, oye? Bueno, el Congreso no tendrá otra labor que esa. No, pero lo que digo yo, la lectura del 25, no solo se refería, la gente votó por la convención, es efectivo, pero también dio el mensaje que no se podía independizar los problemas sociales que son de hoy, no de 2 años posterior. Eso es lo que entendí yo también. Es difícil interpretar un mensaje tan binario como apruebo-rechazo. Evidente que los que rechazaron no rechazaron para reformar, rechazaron los que creían que estaba bien el país actual y la Constitución, y los que aprobaron o los que aprobamos somos muy diversos
y están todas las reivindicaciones contenidas en ese apruebo. Obviamente el mandato mayor, creo yo, es el de pensar y definir las reglas para un país más igualitario, más justo y con menos abuso. Eso es evidente. Y yo espero que gente que votó rechazo también se incorpore a esa voluntad tan mayoritaria. Porque nosotros discutíamos mucho sobre, de hecho tú me decías, oye, en Twitter está ganando el rechazo, y la votación mostró que las encuestas de Twitter no son encuestas, son simples consultas que hablan de los seguidores que cada uno tiene o de la influencia y capacidad de mover que tienen los distintos grupos políticos con sus bots y todo, porque el Twitter votó como el dinero, inverso a la gente. El dinero también votó inverso a la gente. Tú sabes que gastó en radio el rechazo 6 veces más que el apruebo, y en redes sociales como 12 veces más que el apruebo. Es decir, cada voto al rechazo le costó infinitas veces más de lo que costó el voto del apruebo. Eso suele ocurrir así en todas las elecciones, pero aquí fue francamente patético. Sí, fue caro obtener el 20%, digamos. Claro, yo era uno de ellos que hacía un análisis con respecto a la publicidad que estaban haciendo, ¿verdad? Y efectivamente decía, ¿cómo se destinan tantos recursos? Y el impacto, para mi opinión personal, fue durísimo frente a los recursos que se destinaron para ello, ¿verdad? Lo que pasa, Roberto, es que pelear contra el sentido común es la pelea más inútil y tonta que se puede imaginar. Y el sentido común decía que es mejor para Chile tener una constitución hecha en democracia. Sí, pero yo participé en la expresidenta Bachelet. Yo sé, hace muy poco, en los cabildos, 2016 y 17. No existía esa inquietud, no existía ese movimiento. Hoy día... pero Roberto, participaron más. Oye, social, hay que tomar otras variables que movilizaron mucho más gente. Pero igual, en cabildos, que no es lo mismo que ir a votar, es más, participaron más de 300.000 personas. Oye, y esto quiero resaltar un hecho. Yo participé en casi todos los cabildos. Efectivamente, el respeto, porque una de las críticas que la gente se iba a descalificar uno a otro, el respeto que había en los cabildos era extraordinario. Incluso me atrevo a decir que había más respeto en los cabildos que a veces que lo que uno ve a veces en la televisión en discusiones políticas. Bueno, pero ya, está bien. Eso me parece súper importante y súper interesante, pero el tema es que los cabildos accionaron una determinada dinámica que se frustró, a mi modo de ver, por falta de voluntad política, y que se retomó de una manera inédita en la decisión de este acuerdo para generar una situación plebiscitaria de entrada y de salida, que eventualmente a esta altura ya sabemos va a converger en una convención constitucional enteramente elegida, y creo que desde ese punto de vista lo que empieza de alguna manera a ocurrir es a despejar las variables, si tú quieres, procesales que todavía faltan, y por eso es que Pepe, aparecen ahora los candidatos y candidatas que se van a presentar al constituyente, por ejemplo, si es que va a tener o no van a tener escaños reservados los pueblos originarios, cuáles son las posibilidades de los independientes de tener equiparidad. Esos son temas de ahora, digamos. Obvio. Todavía. Ahora, tú tienes razón, Fernando, esa dinámica que se abrió en el último periodo de Bachelet fue frustrada porque no se tradujo en un proyecto de constitución enviado al Congreso, sino muy a última hora,
y luego el error de la derecha de mandar al closet el proyecto de reforma constitucional de Bachelet podría perfectamente haberle dado discusión y hubiéramos estado discutiendo una nueva constitución en el Congreso. Pero bueno, esas son las razones por lo demás que están a la base de la explosión y de la crisis de representación que tenemos. Pero yo quería aprovechar que está Fernando Paulsen aquí conduciendo para preguntarle cuál es tu feeling para el martes, que yo creo que es importante no solo para Chile, sino para el mundo. De veras. Fíjate que yo reconozco que por lo menos conversando con ex compañeros, que fueron compañeros míos allá en Estados Unidos, todos me dicen más o menos lo mismo, que es bastante más sólida la diferencia que tiene Biden esta vez que la que tenía Hillary Clinton la vez anterior, pero uno no se puede quedar con que Hillary Clinton ganaba hace 4 años y perdió, porque el sistema perdió por el sistema, ganó por 3 millones de votos. Exacto, ganó si esa elección se hubiese hecho entre candidatos presidenciales chilenos, gana Hillary Clinton sin duda. Sacó más de 3 millones de votos, claro, más que Donald Trump, pero el sistema estadounidense es un sistema indirecto de elección, donde tú escoges un colegio electoral que se compone de delegados electorales que están asociados a la población de cada uno de los 50 estados, y por lo tanto, pero tiene la particularidad que cuando tú ganas un estado, aunque sea por un voto, te llevas el total de los delegados, no se prorratean, digamos, no se establecen delegados en proporción a los votos, no, tú ganaste por un voto y todos los delegados del estado son tuyos. Entonces, por eso es que se apuesta a esos lugares donde hay más delegados, y en esa materia Trump lo calculó muy bien y ganó a pesar de perder en la votación de la población. Y por lo tanto hay un signo de interrogación al respecto. Yo creo que Trump ha hecho todo lo posible para perder, pero eventualmente tanto enfrentando el COVID, que él no quería que fuera tema electoral y que pasó a ser tema electoral, como en esta dinámica que ha mostrado el presidente de Estados Unidos de incorporar gente a su gabinete alabándolos como extraordinarios y después despedirlos diciendo que eran una escoria de lo peor. Claro. Eso le ha generado un montón de voces que podrían haber sido grandes puntales de su campaña y que hoy día están hablando en contra, y de hecho han levantado buena cantidad de republicanos para votar, no digo que por Biden, pero no para votar por Trump. Entonces, para serte franco, no me atrevo a apostar mucho en Negroni al respecto. Partiendo por Colin Powell, imagínate. ¿Ah? Sí, Colin Powell, John Bolton, que es probablemente uno de los halcones más brutales, una persona que probablemente fuera presidente habría ya movilizado misiles nucleares, pero claro, terminó muy enemistado con el presidente. El presidente lo ninguneó, lo basurió, y hoy día está básicamente trabajando en contra. Claro, pero hay señales muy positivas, Fernando. O sea, primero no perjudica el rebrote de la pandemia de manera brutal, porque toda su campaña ha sido de ninguneo y de subvaloración, y de la pandemia, yo me abanico y no uso mascarilla, etcétera, etcétera. Y segundo, los 54 millones que han votado ya anticipado, hay una proporción de jóvenes muy, muy elevada, algo parecido a lo que pasó en Chile el domingo pasado. Y entre los jóvenes, Trump pierde como en la guerra, o sea, pierde de manera categórica, y por lo tanto se movilizan. Tuviste, Pepe, que no es por nada
que Donald Trump hizo una cosa absolutamente insólita hace más o menos un mes, cuando él basurió al voto postal. El voto postal en Estados Unidos tiene una reputación extraordinaria, es de esas cosas, pero muy prácticamente antigua, muy antigua. Y él basurió el voto postal porque probablemente él sentía que ahí se iba a expresar buena parte de la gente que votaba por primera vez. Y fíjate que hoy día, estaba viendo ayer, hay como el voto postal se lee después o probablemente va a aparecer, claro, después de que se abren las urnas. Bueno, está casi configurado, estoy viendo si que acaso ese voto postal es lo suficientemente decisivo. El presidente, como lo ha dicho, el presidente Trump no ha dicho que va a reconocer inmediatamente la victoria de Joe Biden, ha dicho que él quiere revisar la situación. Porque y para eso tiene mayoría en la Corte Suprema ahora. Exactamente. Él apuesta a ganar el día de la elección, aunque pierda después, y a cuestionar la diferencia. Exacto. Perdón que sea roto, pero quedan 2 o 3 minutos. Yo tengo una inquietud enorme y se lo voy a preguntar directamente a Pepe. ¿Hay alguna intención del gobierno de renovar el FOGAPE, el crédito hipotecario de la banca? Porque ahora sí que es de una angustia enorme. Efectivamente la situación de Estados Unidos nos puede afectar, pero el oxígeno de la próxima semana, ya de las 2 próximas semanas, va a ser muy necesario. Si el Congreso no opera rápido y el gobierno no manda los proyectos en el adecuado, efectivamente va a suceder lo que una U en vez de una B, porque se ha notado un cierto grado de reactivación y ojalá que continuemos con ese mismo entusiasmo. Yo solo te puedo decir 2 cosas. Primero, que acabo de leer una encuesta al mundo empresarial de los distintos tamaños de empresas, y de todas las medidas, la más relevante, reconocida por la empresa, es el FOGAPE. Segundo, que tenemos un grupo transversal de diputados, oficialistas y opositores, que le hemos exigido al gobierno un FOGAPE 2.0. Y tercero, te puedo decir que todavía no se oye padre, porque no ha llegado al Parlamento, y tú sabes que eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, un proyecto que corrija, amplíe, prolongue el FOGAPE. Y espero que ocurra dentro de las próximas semanas, pero aprovecha tú de gritar para que el gobierno reaccione a la petición transversal que le estamos haciendo diputados de todos los colores políticos. Ya, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Pepe. Chao, Fernando. Chao, Roberto. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.